Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Daniel Alejandro Maecha González, participante del grupo 227 del curso Modelos de Intervención en Psicología. En el presente video se abordará interiorizaciones teóricas y metodológicas en base al pensamiento complejo y a la acción psicosocial. El primer cuestionamiento a abordar es qué se entiende por pensamiento complejo desde la perspectiva de Edgar Morin. Edgar Morin nos dice que nosotros somos sistemas complejos y que la complejidad apareció dentro y desde el sistema. En este sentido, todo sistema tiende a interrelacionarse con los sistemas pertenecientes a su entorno, con el ánimo de adaptarse, adquirir conocimientos y aprender, de una forma ambigua y descentralizada, es decir, no lineal. En este sentido, el pensamiento complejo suscribe dos procesos coevolutivos, que en este caso es el caos y la autoorganización. El caos es la vulnerabilidad del sistema, a las condiciones iniciales del contexto, donde lo lleva a una evolución incierta y desorganizada, es decir, no lineal. Y a través de esa evolución incierta y no desorganizada, entra la organización para ordenar el mismo y darle como que ese conocimiento, esa adaptabilidad y ese aprendizaje al sistema a través de la autoorganización, que es la interrelación de los subsistemas pertenecientes al sistema y de la interrelación del sistema con otros sistemas pertenecientes al contexto donde se desenvuelve, donde siempre, como les decía, tiende a experimentar un aprendizaje, un conocimiento y una adaptación de una forma ambigua o no lineal. Ese es el pensamiento complejo. Por otra parte, en cuanto al segundo cuestionamiento, que es cuáles son las características de la acción psicosocial, se puede decir lo siguiente. Comprender mediante el diálogo lo subjetivo del ser humano, es decir, lo interno, como los pensamientos, las emociones, la personalidad, las habilidades, el comportamiento, etc. La segunda característica es abordar el contexto afectado con y desde sus respectivos miembros, como individuos, grupos, comunidad, sociedad y Estado en general. ¿Esto con el ánimo de qué? De poder desarrollar acciones de acompañamiento individuales y colectivas con un enfoque en lo trans e interdisciplinar e impactar en la realidad compleja. La otra característica es considerar y enriquecer todo tipo de conocimiento proveniente de la población a intervenir. Y como última característica es implicar en su dinámica un enfoque ontológico, epistemológico, metodológico, ético y político con el ánimo de fundar concordancia, rigor y veracidad ante la práctica de la psicología social, de la psicología en general y de las ciencias sociales que lo fundamentan. Que fundamentan la acción psicosocial en este caso. El tercer cuestionamiento es, a través de un ejemplo, diferencio el abordaje psicosocial de la psicología y de otras disciplinas. Entonces, el ejemplo que yo suscité rápidamente se da en un contexto organizacional de la psicología, donde se requiere la potenciación o el empoderamiento en habilidades de comunicación, motivación y trabajo en equipo. Entonces, desde la acción psicosocial se requiere un abordaje inter y transdisciplinar que recoge aportes teóricos, metodológicos y epistemológicos en base a las otras ciencias sociales, como la antropología, la sociología y la psicología. Esto con el ánimo de ¿qué? De comprender la subjetividad o complejidad del ser humano, percibir e interactuar con las características propias de la organización, en este caso la cultura organizacional, y efectuar beneficios dados por la implementación de estrategias interdisciplinarias de acompañamiento individual y colectivo que cimenten en el capital de la organización una autogestión y cambios en las subjetividades individuales de los trabajadores. Estos cambios sean positivos y así se mejore dichos procesos desde la acción psicosocial. El cuarto cuestionamiento es ¿cuáles son los principios de la acción psicosocial? Entonces, de acuerdo con las lecturas realizadas, los siguientes principios siempre se deben tener presente en una acción psicosocial, como la dignidad, el apoyo mutuo, la solidaridad, la vida con calidad, el enfoque de derechos, el enfoque de género, y siempre buscando un desarrollo humano integral desde la salud mental. En cuanto al quinto cuestionamiento, es ¿cuáles son las diferencias entre la acción psicosocial y la intervención terapéutica tradicional? Básicamente, la intervención terapéutica tradicional se disponen métodos y estrategias para patologizar, analizar y evaluar al ser humano y así
al ser humano desde los planteamientos de la psicología y de la psicopatología, y donde lo relacional, donde lo social, donde lo cultural tiene muy poca relevancia en dicho análisis del ser humano. ¿Sí? Entonces, en la acción psicosocial, en cambio, sí se tiene presente eso para poder estudiar al ser humano, comprender al ser humano y al estudiarlo y comprenderlo, aplicar acciones para así mejorar su salud y estabilidad social y mental. En cuanto al último cuestionamiento, ¿cuáles son las perspectivas desde las cuales se debe considerar lo psicosocial? Están presentes 5 perspectivas: lo ontológico, lo teórico, lo epistemológico, lo metodológico y lo político. Cada una de estas nos permite a nosotros buscar siempre un bienestar en el individuo. Es decir, lo ontológico es una forma de comprender e interpretar la esencia y lo subjetivo del ser humano. Lo teórico se da desde el pensamiento complejo de Edgar Morin, también nos ayuda a entender al ser humano. Y lo epistemológico es entendido como una forma teórica para comprender la realidad en la que se encuentra el ser humano. Lo metodológico son las estrategias que aplicamos para ayudar al ser humano, para tener esa transformación subjetiva en el ser humano. Y lo ético y lo político se deduce a la necesidad de mediar o focalizar las realidades de los contextos, pensando siempre en ayudar a las personas excluidas, vulneradas o necesitadas. Conclusión. Para cerrar, todo lo anterior revela que el pensamiento complejo y la acción psicosocial se complementan para fundamentar la comprensión cualitativa del ser humano y trabajar por el bienestar del mismo. Muchas gracias por su atención.